Buenos días. Bienvenidos a otra edición del Desayunos con el Clúster Marítimo Español y muchas gracias por acompañarnos. En esta ocasión tenemos el honor de contar con la presencia de la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para Transición Ecológica y Reto Demográfico, doña Teresa Ribera Rodríguez. A continuación, le paso la palabra al presidente del Clúster Marítimo Español, don Alejandro Aznar Sáenz. Muchas gracias. Buenos días a todos, queridos socios. Bienvenidos a este desayuno, como ha dicho Fernando, y muchas gracias a la vicepresidenta, doña Teresa Ribera, por aceptar nuestra invitación a este desayuno. Permítame, vicepresidenta, que le presente nuestra visión del sector marítimo y de la colaboración público-privada que desarrolla el Clúster Marítimo Español. Actualmente contamos con más de 120 socios, pertenecientes a todos los sectores relacionados de alguna manera con el mar. Por ejemplo, a la acuicultura marina, la Armada y Defensa, construcción naval, industria auxiliar, industria náutica de recreo, ingeniería e industria auxiliar marítima, pesca extractiva, puertos y servicios portuarios, energías marinas, transporte marítimo, etc. Esta diversidad de socios nos permite tener una visión general de la industria, canalizar las opiniones y compartir y dar a conocer las inquietudes y necesidades marítimas a la Administración, fomentando la colaboración público-privada y servir de enlace natural para dar cumplimiento a la recomendación de la Comisión Europea de elaborar una política marítima integrada nacional. La propuesta de PERTE de la economía azul, que junto con la COE tuve ocasión de presentar al MITECO hace unos meses, incluye numerosas iniciativas en esta línea que reforzarían el PERTE naval ya aprobado por el Ministerio de Industria y que se ciñe a un ámbito determinado. El transporte marítimo es, junto al aéreo, uno de los sectores más difíciles de descarbonizar, pero también es el modo más inofensivo con el medio ambiente y el más sostenible, el que por cada tonelada por kilómetro de actividad consume menos combustible, emite menos CO2 y genera menos costes externos. El sector naviera lleva ya más de 50 años apoyando a la OMI en la adopción e implantación de nuevos convenios medioambientales que nos han permitido reforzar aún más nuestras fortalezas en el terreno de la sostenibilidad. Sin embargo, ahora nos enfrentamos a un escenario diferente, en el que la Unión Europea pretende regular regionalmente en un ámbito tradicionalmente de la OMI, al cual no nos oponemos a ello y al objetivo de convertir a Europa y sus industrias en un referente mundial de la sostenibilidad. Pero necesitamos que en el debate político se introduzca y se considere la realidad tecnológica actual del sector, y que no solo se pongan objetivos, sino los medios para alcanzarlos. El impacto económico medio de las medidas del Fit for 55 en el transporte marítimo es de 1 millón de euros anuales por buque, a grosso modo. Y no en inversiones que nos permitan avanzar en la descarbonización, sino en sanciones y compras de derechos de emisión. La única forma que tenemos de evitar este coste y reducir nuestras emisiones a día de hoy son los ecocombustibles. Sin embargo, no se incluye en ninguna de las propuestas un marco que permita garantizar al sector marítimo que va a tener disponibilidad de esos biocombustibles o combustibles sintéticos, como sí se establece en el caso del sector aéreo y la carretera. Los suministradores nos dicen que no existen suficientes residuos para poder obtenerlos y que otros sectores son prioritarios, precisamente y en particular la aviación. Las empresas navieras no somos expertos en desarrollo tecnológico, ni en motores, ni en sistema de captura de carbono, ni en fuentes de energía. Nos encargamos de transportar de forma eficiente y barata 12.000 millones de toneladas de materias primas, comida, medicinas y bienes de consumo y primera necesidad, sin los que el mundo que hoy conocemos simplemente no existiría. Y lo hacemos, insisto, con mayor eficiencia que cualquier otro medio. En resumen, necesitamos ese acompañamiento de la Administración, introducir la ciencia en el debate político, acompasar la aprobación de nuevas normas y los objetivos al desarrollo tecnológico y establecer vías de colaboración público-privada que permitan acelerar la transición y apoyar a un sector considerado estratégico por las principales economías del mundo y que en el caso de España, pues nuestra condición peninsular y nuestras islas lo es todavía más. Este esfuerzo del transporte marítimo tiene sus analogías en otros sectores tradicionalmente ligados al mar, como el pesquero, que ha efectuado grandes esfuerzos para conseguir la sostenibilidad en sus tres dimensiones, la medioambiental, la social y la económica. Un sector cuya importancia en la economía y hábitos españoles es indiscutible, como es la calidad de sus productos. Sin embargo, el establecimiento de una política de gravámenes
al gasóleo, tal y como contempla la propuesta de directiva europea en el marco del mencionado paquete Objetivo 55, tendría un grave efecto desequilibrante para la actividad pesquera. Los elevados precios del gasóleo, que cada vez son mayores, suponen por término medio un 40% de los costes de explotación de las empresas. Nuestras flotas podrían dejar de ser competitivas y los puestos de trabajo irse a otros países vecinos no europeos, donde acabaríamos comprando el pescado. En otro orden, tanto la marina mercante como el sector pesquero adolecen de una carencia muy importante de vocaciones marítimas. Por ello es preciso fomentar la formación de las tripulaciones profesionales embarcados, personal técnico y titulados náuticos con criterios de sostenibilidad y capacitación digital. Y ya para terminar, estimada vicepresidenta, me gustaría contar con el apoyo del MITECO para poner en valor la importancia de la economía azul, que, como he ido destacando, incluye un numeroso ámbito de actividades consideradas por la Unión Europea como pilares de la reactivación económica. Actividades con un gran impacto económico y un efecto tractor muy importante en otros sectores. Solo en España, el sector marítimo aporta directamente a la economía 33.000 millones de euros en valor añadido, cerca de 1 millón de puestos de trabajo. Datos que resultan significativamente mayores si consideramos sus efectos indirectos e inducidos. La economía azul está en condiciones de reforzar sensiblemente su peso socioeconómico, de generación de empleo y valor añadido, y constituye, por tanto, un sector estratégico para nuestro país, fundamental para una pronta recuperación económica e industrial. Desde el clúster ofrecemos toda nuestra colaboración. Doña Teresa Rivera Rodríguez es nacida en Madrid en 1969, es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y diplomada en Derecho Constitucional y Ciencia Política del Centro de Estudios Constitucionales. Sus responsabilidades en la Administración siempre han estado muy ligadas al ámbito medioambiental, así como lo corroboran los altos cargos desempeñados en el actual Gobierno de España, desde su nombramiento como ministra para la Transición Ecológica en la pasada legislatura o en el de la 9ª legislatura como secretaria de Estado del Cambio Climático. También desde la dirección del Instituto de Desarrollo Sostenible y Relaciones Internacionales, como asesora del Programa de Energía y Clima en el Instituto de Desarrollo Sostenible y Relaciones Internacionales de París, o la Dirección General de la Oficina Española de Cambio Climático. Además, ha sido presidenta de la Junta Asesora de la iniciativa Momentum for Change del Secretariado de Cambio Climático de Naciones Unidas y miembro del Consejo Asesor Global sobre el Clima del Foro Económico Mundial y del Consejo Global de Liderazgo de la Red Española para el Desarrollo Sostenible. En su dilatada carrera política y profesional también ha sido diputada del Congreso por Madrid, ha ocupado diferentes puestos en los Ministerios de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente y ha ejercido la docencia como profesora asociada del Departamento de Derecho Público y Filosofía del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid. Muchas gracias. Cuando quiera, vicepresidenta. Presidente, director y asociados al clúster marítimo español, quisiera empezar agradeciendo enormemente esta invitación. La economía azul, el esfuerzo de diálogo entre la sociedad civil, los actores privados, las distintas responsabilidades que desde las administraciones públicas tenemos para la preservación, para la correcta gestión, para el buen aprovechamiento del entorno marítimo es clave. Y es clave en un país que mira al mar. Es clave en un país en el que directa o indirectamente una muy buena parte de su Producto Interior Bruto está vinculado al buen estado del mar, del océano, pero también a la capacidad de conciliar las actividades económicas con su preservación, su mantenimiento y, por tanto, el poder disfrutar tanto desde el punto de vista personal y social como desde el punto de vista económico durante décadas de la riqueza que nos rodea. Por eso, el que las distintas empresas e instituciones aquí representadas, con líderes en sectores clave, no solo para el modelo en el que hemos estado trabajando hasta ahora, sino también para muchos de los debates que están abiertos en este momento a nivel mundial, a nivel europeo, a nivel nacional, tal y como nos recordabas, es fundamental el que foros como este mantengan abierta la capacidad de diálogo, de aprendizaje y de búsqueda de consensos y soluciones a los desafíos que tenemos por delante.
Es un capital natural único que sabemos que tenemos que preservar. Es un volumen de actividad importantísimo con un nivel de inversión, de sofisticación, de modernización, de investigación al que estamos acostumbrados afortunadamente desde hace mucho, con progresos muy notables, tanto desde el punto de vista de la dimensión social en el sector como desde el punto de vista de la dimensión ambiental, por supuesto, desde el punto de vista de la dimensión económica. La economía azul cuenta con un peso en España del 5% del empleo y un 3% del valor añadido bruto del conjunto de nuestro país, por encima de las cifras que ofrecen países con una vocación marítima muy relevante como son Francia, Italia o el Reino Unido. Y es verdad que las decisiones que debemos tomar lo debemos hacer basados en el mejor conocimiento de cada momento. Es responsabilidad de todos, es también un reaseguro fundamental para cada uno de los actores que estamos presentes en esta sala. La preservación, la correcta gestión, el aprovechamiento dentro de los límites y tomando en consideración riesgos y oportunidades, la innovación constante, la transparencia cada vez más demandada y que nos ayuda a mejorar de forma importante son elementos clave en las decisiones de los consejos de administración y las decisiones de cada uno de nuestros departamentos, de cada una de nuestras administraciones y responsabilidades de gobierno. Todas las actividades económicas que dependen del mar están representadas de un modo u otro en esta sala, en este clúster. Y España debe fomentar el desarrollo de la economía azul basada en el uso sostenible de los recursos costeros, de los recursos marinos, de los recursos en el fondo del mar. Sabemos que en muchas de estas cuestiones se plantean, decía antes, preguntas clave, como puede ser el transporte marítimo, que en estos años de pandemia, de congestión, de planteamiento de debates en torno a las dificultades para garantizar las cadenas de suministro en una economía global fuertemente interdependiente y no siempre bien acompasada, ha generado tensiones también en este ámbito. Requerimos un aprovechamiento que además beneficia directamente a sectores clásicos como el turismo, el desarrollo de productos genéticos y biotecnológicos, la generación de alimentos, la exploración o el aprovechamiento de las energías del mar. Son determinantes de un marco que debe ser propiciatorio para la inversión, para las operaciones en torno a la economía azul, como digo también, para garantizar que esas inversiones puedan perdurar en el tiempo. La adecuación de la gestión de nuestras costas y áreas marinas a los efectos del cambio climático es uno de los grandes desafíos a los que nos enfrentamos. La transformación, la modernización de sectores como pesca, acuicultura o el transporte marítimo, acostumbrados a mantener siempre un ritmo exigente de modernización, inversión y sofisticación, como decía antes, reduciendo impacto ambiental, beneficiando el impacto social, logrando siempre estar en un ejercicio de constante mejora en términos de sostenibilidad. Construcción de resiliencia en nuestras infraestructuras costeras y marinas, ampliación de áreas de reservas marinas, estimulación de la restauración y la conectividad ecológica en áreas degradadas, implicaciones más allá de nuestras fronteras y, por tanto, cooperación internacional, cooperación también entre distintos actores. Una economía azul que está en el medio de un proceso de transformación de nuestro modelo de desarrollo, de nuestro modelo económico, de producción y consumo, que probablemente por la intensidad del cambio, la concentración en muy pocos años, puede calificarse como una transición sin precedentes. Supone una profunda reorganización económica y social. Y España no solamente no debe perder ese tren, sino que debe hacerlo cubierta de éxito, garantizando que todos y cada uno de los actores que han venido trabajando en ello, que son fundamentales en el despliegue de toda esta actividad, encuentran en este proceso de transformación no solamente las oportunidades, sino también el acompañamiento. A ello aludías con anterioridad, al comentar también la introducción de ese PERTE de la economía azul que nos hicisteis llegar como un espacio de oportunidades, vigilantes, allí donde pueden aparecer riesgos, dificultades, barreras, donde puede ser particularmente necesario estrechar la cooperación entre administraciones públicas y sector privado, pero sobre todo es un contexto, como digo, que si bien es desafiante y estimulante,
debemos buscar las soluciones que nos acaben convirtiendo esos desafíos en oportunidades. Se trata, además, de una transformación que tiene lugar en un momento con un escenario geopolítico complejo. Se combina con una necesidad de fortalecer la autonomía estratégica, también en el ámbito energético, que plantea una nueva un nuevo despliegue en relación con las energías renovables, que comienzan a ver un horizonte de consolidación importante más allá de la superficie terrestre en el ámbito marino. Pensemos que, según la Agencia Internacional de Energías Renovables, en el año 2019, el cumplimiento de los objetivos del Acuerdo de París requería una potencia instalada total de 228 gigavatios de eólica offshore a nivel mundial en 2030 y de 1.000 gigavatios offshore en el año 2050. Pues bien, en el año 2021, apenas 2 años después, la misma agencia prácticamente duplicaba estas cifras y decía que la eólica offshore debería poder superar los 380 gigavatios en 2030 y los 2.000 en 2050. La Comisión Europea establece en el año 2020 para la Unión un objetivo de 60 gigavatios de capacidad instalada en nuestro espacio marino en 2030 y 300 gigavatios en 2050. Y la Agencia Internacional de la Energía adelanta que la eólica marina puede suponer la mitad de la totalidad de la generación eólica en Europa en el año 2040. En un contexto como el de hoy, la aceleración de estos planes, de estos proyectos, es una realidad. Y eso representa un desafío grande desde el punto de vista industrial, desde el punto de vista económico, tecnológico, social, desde el punto de vista de la integración ordenada de estas nuevas actividades que necesariamente han de convivir con las actividades preexistentes en ese mismo espacio. En otro orden de cosas, la descarbonización del transporte incluye cada vez con mayor intensidad la necesidad de encontrar soluciones técnicas para favorecer la descarbonización del transporte marítimo, para hacer compatibles las actividades de la economía azul con la preservación del medio marino. Por ello, algunas de las reflexiones que quiero compartir con ustedes tienen que ver con las cuestiones que se han planteado. Otras las podremos comentar inmediatamente después, pero permítanme que me concentre en las cuestiones relativas al desarrollo energético y a la preservación de los espacios marinos, dejando para más adelante las cuestiones relativas al transporte, incluido ese paquete europeo de Fit for 55, donde se introducen algunas reflexiones a nivel regional con una aplicación extraterritorial que requieren también no solamente un esfuerzo, sino un entendimiento de la realidad española, incluida la realidad portuaria y la realidad de vecindad con respecto a puertos no comunitarios que se encuentran extraordinariamente próximos a puertos españoles. Entre las energías de origen marino, la eólica marina es la que a fecha de hoy tiene mayor potencial. España es un líder mundial en el contexto industrial en materia de energía eólica, con 28,8 gigavatios de potencia instalada, con un peso específico muy importante en el conjunto de la cadena de valor de producción de bienes de equipo para la energía eólica onshore. Junto con Dinamarca y Alemania, somos los 3 países europeos con mayor concentración, tanto en inversión pública como en inversión privada y en I+D+I, en energía eólica. Y esta experiencia es particularmente importante y explica por qué, desde ya, incluso sin energía eólica offshore todavía instalada en nuestras aguas, somos, de hecho, un país con un potencial industrial, con una capacidad industrial muy notable en los sectores eólico y naval para el despliegue de todo aquello que se requiere para los proyectos eólicos offshore. Los astilleros españoles se han introducido en el mercado eólico marino europeo a través de la construcción de soportes, de subestaciones. Se han obtenido cifras de contratación superiores a 350 millones de euros en el año 2020, con más de 3 millones de horas de trabajo, con proyectos que se vienen desarrollando en instalaciones de astilleros y puertos españoles, plataformas de testeo de la energía eólica offshore y la concentración de patentes en cada una de estas soluciones, incluidas o de forma muy especial la offshore flotante, muy significativas. Contemplamos aprovechar las condiciones que presenta España para el despliegue de la eólica marina.
Sabemos que necesitamos un impulso a un desarrollo tecnológico que las haga comercialmente viables, junto con otras energías del mar que también cuentan con un gran potencial estratégico en España, aunque entendemos que muy probablemente tengan un despliegue a más largo plazo, como puede ser la energía de las corrientes, de las olas, de gradiente salino, fotovoltaica flotante en alta mar, en fin, tantas cuestiones que probablemente nos hagan imprescindible el que publiquemos en los próximos meses una hoja de ruta específica para poder desplegar aquello que ya en diciembre del año pasado hicimos público. El desarrollo, la hoja de ruta, la estrategia del desarrollo de la eólica marina, de las energías del mar, que requerirán planes específicos para cada una de ellas. Nuestro objetivo es instalar en 2030 entre 1,3 gigavatios de eólica marina y entre 40 y 60 megavatios de energías del mar, contribuyendo de forma significativa al objetivo europeo y movilizando un volumen de recursos muy importante para hacer de esta inversión un éxito. Sabemos que esto va a requerir la promoción de I+D+I, con centros de investigación públicos muy notables, con centros de desarrollo tecnológico muy notables, pero también con centros de investigación con inversión por parte de las empresas españolas muy notables. Necesitamos consolidar la cadena de valor, necesitamos un marco regulatorio adecuado, necesitamos asegurar la sostenibilidad ambiental y social. Es verdad que el mayor desafío al que nos enfrentamos es la profundidad de nuestros fondos marinos, lo que nos hace volcarnos esencialmente en las tecnologías flotantes. Sabemos que esto está avanzando de forma muy importante, muy rápida, muy ágil, reduciendo los precios de forma clarísima en los últimos años y facilitando las ventajas para el desarrollo de esta tecnología, que incluyen, entre otras cosas, la modernización o reconversión de nuestras infraestructuras portuarias, la generación de un nuevo mercado de reparación y mantenimiento de parques eólicos offshore, que requerirá de la inclusión y la especialización de nuestras navieras y de nuestras ingenierías, la experiencia de las empresas españolas en proyectos eólicos internacionales, la gran capacidad industrial y el gran potencial innovador de nuestro sector. Oportunidades en sectores estratégicos hoy representados en esta sala. Un sector enormemente distribuido a lo largo y ancho de la economía española. Una oportunidad única para el desarrollo de las comunidades costeras. Pero es verdad que esto solamente se puede materializar en un contexto razonablemente ordenado del uso de los espacios marinos. Por eso, el despliegue de los planes de ordenación de espacios marinos ha concentrado una muy buena parte de la atención del debate público en los últimos meses. Cómo conciliar usos, cómo garantizar la protección del medio ambiente, cómo buscar la coexistencia con la eólica offshore, que es el nuevo vecino que llega al barrio. Más del 12% de la superficie marina está protegida, por encima del 10% comprometido para 2020 en el Convenio de Diversidad Biológica, por debajo del 30% al que nos hemos comprometido como europeos para el año 2030. La compatibilidad de usos y actividades tradicionales con el espacio marítimo y con los valores ambientales nos ha hecho elaborar 5 planes de ordenación del espacio marítimo, uno por cada una de las demarcaciones, con un nivel de participación y de contribuciones muy intensa y muy importante. Desde aquí quiero agradecer a todos los actores que nos han aportado reflexiones en un debate que yo creo que ha sido, como decía antes, enormemente participado, el hecho de que nos hayan ayudado a mejorar cada una de estas planificaciones, cada uno de los planes en las 5 demarcaciones. En cada uno se identifican zonas en las que será posible el poder desplegar instalaciones eólicas marinas, pero se ha tomado en consideración, como decía antes, cada uno de los usos preexistentes y la audiencia, la información pública a la que se han visto sometidos ha sido un ejemplo más del interés que suscita desde costa, pero también desde las actividades en el mar, este asunto. El transporte marítimo al que se aludía en la primera intervención es fundamental, es clave, desde el punto de vista del comercio mundial, desde el punto de vista de las alternativas para el despliegue de una economía en el que la movilidad resulta capital.
y cuenta, decíamos, con importantes desafíos en el ámbito de la transformación de nuestro sistema energético. Es un sector en el que las alternativas tecnológicas no emisoras todavía no están suficientemente maduras. Es un sector en el que se ve como el debate orientador de la regulación, de la programación, todavía marca una cierta distancia, pero en el que es importante tener claro cuál es el horizonte, cuál es el acompañamiento, cuál es la hoja de ruta hacia la neutralidad climática que queremos, que debemos, que podemos construir. Se observa también cómo navieras, grandes compañías logísticas a nivel mundial inician sus procesos de transformación y de reclamación, de búsqueda de alternativas, de transparencia y también, ¿por qué no?, de puesta en conocimiento con respecto a los potenciales clientes, exportadores e importadores de alternativas en este ámbito. Se trata de un sector complejo en el que, en efecto, es imprescindible el acompañamiento en estas primeras etapas. En la Estrategia de Descarbonización a largo plazo de 2050 que aprobamos en nuestro país se contemplan varias líneas de trabajo para avanzar hacia la neutralidad climática en el sector del transporte marítimo, llegar a un nivel de emisiones de gases de efecto invernadero que prácticamente nos permita reducir a 2 millones de toneladas de CO2 el total nacional en el año 2050. Es capital trabajar con todos ustedes, es capital trabajar con el sector industrial, con el sector del transporte marítimo, pensar, en efecto, cuál es el recorrido que pueden tener los combustibles renovables sin que compitan en uso alimentario, cómo podemos impulsar el empleo de gases renovables y el acoplamiento de sectores que permitan el empleo del hidrógeno renovable como un vector energético que facilite la contribución del sector a la descarbonización. Es fundamental buscar aquellas fórmulas que nos permitan la reducción de emisiones generadas por el consumo de combustibles fósiles en transporte marítimo o en puertos de forma gradual, hasta donde sepamos en este momento, con las tecnologías de las que disponemos, impulsando, anticipando, innovando para poder disponer de aquellas que necesitaremos más adelante. Es capital el desarrollo de las autopistas del mar y el transporte ferroviario con origen y destino en puertos. Esa conexión intermodal que resulta determinante, fundamental para completar con éxito el círculo de la movilidad. Es determinante el fomento de gases renovables, de ahí el que trabajemos en biogás, biometano, hidrógeno y otros combustibles alternativos, no solamente desde el punto de vista de la producción, sino también de la certificación y las condiciones de seguridad en su uso, es sumamente interesante. Por eso, la hoja de ruta del biogás también incorpora sistemas de garantías de origen para que los consumidores puedan distinguir el biogás del gas fósil, para que podamos entender cómo combinar, cómo mezclar ambos tipos de gases, para que podamos buscar alternativas que nos permitan ensayar y garantizar el éxito antes de la generalización. Algo que aparece también en otros programas estratégicos que han sido fundamentales a lo largo del último año en su presentación y que tienen una relación directa con este sector, incluido, ¿por qué no?, el PERTE era naval, es decir, qué ocurre con las energías renovables, el almacenamiento y el hidrógeno cuando hablamos del ámbito naval. La economía azul está muy presente en el conjunto del Plan de Recuperación de España. Es cierto que el Plan de Recuperación contiene medidas para la protección de los recursos marinos, la costa, la biodiversidad, tanto marina como en el litoral. Es también cierto que estas medidas relacionadas con la conservación y restauración de ecosistemas marinos y biodiversidad tienen mucho que ver con el progreso del sector a medio y largo plazo, con la preservación del litoral, los recursos hídricos, la adaptación de la costa al cambio climático, las medidas de apoyo a sectores concretos que jugarán un papel clave en la recuperación. Proyectos estratégicos en los que las cadenas de valor de energías renovables, la eólica marina, a la que aludía antes, o el empleo de biogás y el hidrógeno renovable, va a ser determinante. Proyectos en los que la innovación resulta clave. Proyectos en los que la prueba y error, el aprendizaje en el contexto de sandboxes, la voluntad de hacerlo de manera inicialmente voluntaria, progresivamente, conforme vayamos testando y aprendiendo, incorporándolo en nuestra regulación, es clave. Y la industria naval, que cuenta con su propio PERTE, aportando al conjunto de la cadena de valor del sector algunas de las cifras más significativas, tiene mucho que decir al respecto.
El PERTE de la industria naval está compuesto de distintas medidas transformadoras consistentes en ayudas de todo tipo, medidas facilitadoras con un impacto positivo en el PIB y en la creación de empleo, pero incorpora algunas herramientas congruentes desde el punto de vista de la consecución de los objetivos de sostenibilidad ambiental, de sostenibilidad social, de eficiencia energética y diversificación de las actividades tradicionales hacia sectores novedosos, soluciones que nos deben ir permitiendo introducir la propulsión más sostenible de los buques, buscando alternativas a lo que hoy parece un gran desafío y que dentro de no tanto tiempo será una realidad. Es clave, y por eso el estar hoy aquí para mí es un gran privilegio y es una gran satisfacción, el que ese diálogo entre los distintos actores públicos y privados con responsabilidades sectoriales que muchas veces acaban encontrándose en ese mismo espacio, en el espacio azul, podamos consolidar esa conversación, podamos entender cuáles son las fórmulas más eficaces para lograr más en menos tiempo, pero también para estar pendientes de aquello que incluso cuando no se identifica en un primer momento pueda surgir a lo largo del camino como una dificultad que queremos que no llegue a materializarse, queremos resolverla antes de que nos genere cualquier tipo de problema. Y el diálogo transparente con las comunidades costeras, con los sectores tradicionales del mar, con los sectores novedosos en este campo, la consolidación de foros de encuentro y diálogo entre todos los sectores implicados, incluido evidentemente los incorporados al clúster, es fundamental. Así que cuenten ustedes con nosotros, cuenten evidentemente con el Gobierno en sus distintas responsabilidades, y tenemos aquí una presencia muy importante de distintos departamentos ministeriales. Cuenten también con el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Muchas gracias. Vamos con el turno de preguntas que nos van llegando. Por empezar con alguna, porque hay muchas, y por cumplir el horario, que vamos a ser rigurosos en el horario, para acabar a las 10, vamos con la primera, que es, dice, debido al impacto del cambio climático, hay que tomar medidas para mitigarlo, lo que conllevará unos costes y un impacto en la economía. ¿Cree que estos impactos harán que suban los impuestos medioambientales? Y si suben, ¿considera que las pequeñas y medianas empresas en el sector marítimo van a poder afrontarlo? Muchas gracias por la pregunta. Yo quisiera aprovechar esta pregunta para destacar algunos mensajes que me parecen absolutamente capitales. La primera constatación es que en la foto macro y en cualquier escenario analizado prácticamente por cualquier analista experto desde disciplinas muy diferentes, trae a cuenta impulsar una transformación que nos permita estar preparados para los efectos del cambio climático. Es decir, las cifras macro, cuando se comparan con respecto a beneficios y costes en acción y en no acción, son aplastantes, apabullantes. La segunda consideración es que, siendo esto cierto, no solamente nos importan las cifras macro, sino el reparto de esas cifras macro, tanto en costes como en beneficios, y la distribución en el tiempo y en el espacio, es decir, cuáles son aquellas instituciones, aquellas empresas, aquellos grupos sociales que se pueden ver más afectados o pueden estar en peores condiciones, y hasta qué punto podemos introducir correcciones para que esto no ocurra. Evidentemente, el reparto a lo largo de toda la etapa de transición es capital. No puede ser una transición injusta o una transición que cargue sobre aquellos que tienen menos capacidad hasta el punto de que queden fuera de la capacidad de adaptación, de transformación, y sin embargo las cifras macro sigan siendo positivas. Y esto es un esfuerzo, yo diría, desde el punto de vista regulatorio, atención en cada uno de los ámbitos a los efectos distributivos de la transición, y evidentemente también es un aspecto que tiene que ser muy tomado en consideración cuando se introducen medidas fiscales. Yo diría que con respecto a las medidas fiscales, que es el punto sobre el que se concentra la pregunta, lo que observamos es que hay llamadas reiteradas por parte de organismos internacionales a elevar
la presión fiscal ambiental en nuestro país, que sigue estando muy por debajo de la presión media en los países OCDE. También sabemos que en estos momentos el contexto es un contexto complicado. Por tanto, es difícil plantear un debate de incremento de la presión fiscal, sea cual sea la clave de reparto de esa presión fiscal. Dicho lo cual, la clave de reparto siempre es importante y no puede recaer, lógicamente, sobre las pequeñas y medianas empresas, del mismo modo que no puede recaer de manera desproporcionada sobre aquellos ciudadanos de clase media o más vulnerables, aquellos hogares con menores ingresos. Así que quiero, de forma muy contundente, transmitir un mensaje de tranquilidad al respecto. Uno, sí es capital que en la transformación macro bien orientada y con grandes beneficios de medio y largo plazo tengamos muy presente qué significa el camino en ese proceso de transición, incluidos los elementos redistributivos o distributivos y la capacidad de adaptación relativa de cada uno de los sectores y cada una de las empresas. Dos, con respecto al debate fiscal, es un debate importante que no tiene visos de poderse materializar con grandes cambios en un momento tan complejo como es este, donde además básicamente por lo que se está apostando es primero por un acompañamiento social, incluidos a las pymes o aquellas industrias más necesitadas para poder hacer frente a las tensiones, a las turbulencias que estamos viviendo. Segundo, porque en todo caso se ha requerido una flexibilidad con respecto a cómo responder a aquella emergencia inmediata que tenemos en este momento, que es cómo acelerar la transformación del sistema energético, pero también cómo reducir drásticamente la dependencia de un proveedor muy importante para el conjunto de la Unión Europea, que por razones obvias, antes o después, de hecho ya lo está haciendo, nos genera tensiones con respecto a suministro y con respecto a precio. En nuestro país, mucho más con respecto a precio, afortunadamente, que no con respecto a suministro, pero no somos indiferentes a lo que ocurra en el resto de Europa. Gracias. Esta pregunta va también un poco en esta línea, aunque tiene una segunda parte. Dice, bueno, existe un fuerte compromiso por parte de todo el sector marítimo para un futuro más sostenible y se están realizando importantes esfuerzos económicos y tecnológicos para alcanzarlos. Pero existe una preocupación asociada a las medidas provenientes de la Unión Europea y que son más restrictivas que las propuestas por la OMI. Se prevé controlar la contaminación emitida por los buques de forma adicional a la legislación de la UE. Y luego la segunda parte, digamos, ¿habrá proyectos y ayudas asociadas para reducir la contaminación en puertos? Estas son cuestiones importantes. Pensemos que se va consolidando cada vez con más claridad una alianza de puertos verdes. ¿De qué manera ir transformando nuestros espacios portuarios a un modelo que sea eficiente en el uso del suelo, pero también eficiente en las alternativas de servicios ofrecidos a los buques que llegan a nuestros puertos y transparente, tanto en términos de seguridad como con respecto a los eventuales impactos ambientales. Y esta es una corriente que se está consolidando ya, al margen de la regulación todavía muy tímida al respecto por parte de la Unión Europea. Y es una corriente, por tanto, en la que nuestros puertos no pueden quedar al margen. A la hora de la verdad, los puertos también compiten entre sí y sería una pena que grandes puertos que hoy son destino de un volumen muy importante de los tráficos internacionales en España puedan verse modificadas las rutas como consecuencia de una falta de adecuación al ritmo al que cada vez con mayor claridad se demandan este tipo de servicios y suministros. La segunda consideración es que, en efecto, uno de los grandes dolores de cabeza que ha habido a lo largo de las décadas más recientes es de qué manera, a través de la Organización Marítima Internacional, se iban consolidando acuerdos para favorecer todo el proceso de despliegue tecnológico de soluciones de transporte marítimo bajas en emisiones y si bien hemos avanzado mucho, yo creo que se dan tres circunstancias particulares que son bien conocidas por todos ustedes. Primero, se trata de una organización en la que más que los gobiernos pesan las banderas de las navieras y esto nos hace un formato de toma de decisión
singular con respecto a lo que corresponde a otros organismos internacionales e, insisto, a pesar de todo se ha avanzado de forma muy importante. Segunda consideración, que creo que también es notable, la descarbonización de ese proceso o de esa modalidad de transporte no cuenta con las mismas alternativas que se han ido avanzando en otras modalidades de movilidad y, por tanto, hay que acelerar, pero hay que ser pacientes con respecto a ese proceso. Tercero, la demanda está creciendo de forma muy significativa. Y la demanda está creciendo de forma muy significativa porque las grandes compañías logísticas de transporte marítimo están posicionándose incluso con compromisos voluntarios. Y estoy pensando en las grandes navieras nórdicas, donde ya vemos que están orientando su oferta precisamente a integrar no solamente eficiencia y precio, sino también a integrar transparencia con respecto a qué representa en términos de impacto ambiental cada milla relativa recorrida. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que más allá de cuál sean las soluciones regulatorias, la tendencia es clara y, por tanto, es bueno, a mi juicio, el no olvidar que en la medida en que la tendencia es clara y todavía no hay obligaciones regulatorias firmes, pensar en cómo podemos prepararnos para el momento en que esto se produzca y que nos encuentre bien ubicados, bien situados. Mi convicción es que además hay capacidad de sobra para poder ir ensayando y aprendiendo en ese contexto y que, por supuesto, lo que hay que conseguir en toda circunstancia, en todo caso, es que sea un ejemplo de éxito y de preparación del conjunto del sector español para el momento en que se acabe de materializar. En paralelo, y con esto quiero acabar este comentario, sí hemos detectado y estamos dando una batalla importante en Europa en el paquete regulatorio actual del Fit for 55 con respecto a las emisiones del transporte marítimo internacional. Se da la peculiar circunstancia de que tenemos un puerto extracomunitario a prácticamente 25 kilómetros de los grandes puertos comunitarios del sur de España. Por tanto, ahí hay un debate sobre cómo evitamos que se produzca un cierto blanqueamiento de las emisiones imputables a ese transporte internacional que llega a un puerto a 25 kilómetros de los puertos españoles y que solo compute como tramo internacional los 25 kilómetros extra desde el extracomunitario a los comunitarios. Estamos prácticamente en una situación, yo diría, casi única. No hay otro, más allá de los puertos británicos, pero no hay otra situación parecida en el espacio europeo, y creo que es una batalla que, por coherencia en todos los frentes, merece la pena dar y estamos dándola. Sí, hablando de los grandes grupos nórdicos, se ha dado una concentración muy grande en la oferta, sobre todo refiriéndonos a, digamos, lo que es el mundo de los portacontenedores, ¿no?, que estamos sufriendo, digamos, los consumidores grandes. El contexto de otras navieras, y en concreto las de aquí, pues es el que hablábamos antes de más bien empresas más pequeñas o medianas, ¿no?, es decir, más tendiente a la pyme, ¿no? Entonces, es difícil, claro, estos grandes grupos, y ahora mismo en esta situación de inversión, que están capacitados pues para acometer esos procesos, pero no todos estamos en la misma dimensión. Entonces, bueno, esta pregunta sigue un poquito por ahí, es decir, porque además un buque, que es una inversión, digamos, a 30 años, 25 años, es un compromiso muy fuerte, ¿no?, de inversión, y dice que aquí, que en el ámbito del transporte marítimo, que la seguridad jurídica y que estos activos, dice, de miles de millones de euros y a 30 años, bueno, que hace poco en la UE, por ejemplo, se fomentaba pues como nuevas tecnologías los scrubbers o el GNL, y actualmente pues se cuestiona. Entonces, ¿cuál cree que es la mejor vía para conjugar las empresas arriesguen o inviertan en la transición al mismo tiempo que se garantice la viabilidad de estas inversiones? Porque es que ahora mismo hay un momento de incertidumbre tremendo. ¿Por qué se apuesta? Es decir, un barco que se va a hacer ahora mismo, entonces para la inversión, porque ¿por dónde apuesta un inversor, digamos, o un naviero en este caso, ¿no?, que es complicado darle esa seguridad en un activo de 25 o 30 años, ¿no? Pues muchas gracias por la pregunta, a la que puedo responder parcialmente y con mucha humildad, pero sí puedo apuntar algunas cosas. Primero, ojalá todos los grandes buques con ese valor
y con esa vida útil de 20 años fueran de GNL. Esa sería mi primera reflexión. Sí es el caso en muchos de nuestros buques, y los buques europeos no es el caso mayoritario en el transporte marítimo internacional, y de hecho esta es una de las reflexiones hacia las que apunta la Organización Marítima Internacional. Es verdad, decíamos antes, que las soluciones que vengan después están todavía fraguándose, y aunque vemos prototipos interesantes que combinan solar, que combinan eólica, pues todavía estamos hablando de eso, de prototipos. Cuando vemos mezclas de combustibles, pues también estamos viendo hasta dónde se puede lograr un rendimiento y una solvencia en las prestaciones con una combinación y un volumen adecuado, incluido el suministro allí donde se requiere que se pongan o que estén disponibles los puntos de suministro, lo que explica también por qué es muy importante trabajar desde el punto de vista de la infraestructura portuaria. Es decir, a la hora de la verdad, estos grandes cargueros no llegan a cualquier sitio, y esa es una capacidad de regulación territorial muy peculiar, y es una de las líneas por las que se apuesta precisamente por ello. ¿Cuál es la alternativa en la construcción de nuevos buques, o cuál es la capacidad de adecuación y de remodelación de buques antiguos? Pues es verdad que todavía cuenta con algunos interrogantes. Entiendo que es prácticamente imposible concebir la construcción de un nuevo buque que no sea GNL o más en estos momentos en Europa, que, insisto, no es todavía el caso generalizado a nivel mundial, y sí creo que es posible, y esto desde el punto de vista del sector naval, de las navieras, de los astilleros, es también un desafío no solamente tecnológico, sino probablemente un apunte de hasta dónde pueden estar preparados para, y a partir de qué momento se requiere una inversión, una adecuación de estos grandes cargueros. Tampoco es la primera vez que hemos vivido una transformación así en el sector. Recordemos que la transformación más importante se produjo en su momento por motivos de seguridad, como aparecen la generalización de las peticiones o de la introducción de doble casco. En fin, yo creo que son aspectos en los que estamos viviendo precisamente en este momento, y donde yo diría que el entendimiento y la comprensión por parte de las autoridades de las dificultades técnicas, tecnológicas que todavía enfrentamos en el sector son muy importantes. Y por eso vuelvo a mi comentario inicial. La transparencia y la responsabilidad del cliente en origen y destino es muy importante, porque es también el modo de facilitar una incorporación de costes adecuados a las inversiones que hay que acometer. Y es verdad que la dimensión de nuestras navieras pues no es evidentemente la de las grandes compañías, que además han sufrido un proceso de concentración muy notable, y esta es una realidad con la que tendremos no solamente que convivir, sino tomar en consideración a la hora de impulsar las medidas de acompañamiento que requiere el sector. Cambiando de tercio, yéndonos hacia las renovables, tengo una baraja aquí de cartas, empezando por una del profesor Tamames, que está aquí, y que aprovecho por felicitarle por la nueva edición de su Estructura Económica de España. Dice, la reunión en Egipto en noviembre de la COP, Acuerdo de París, ¿va a acelerar las renovables o va a seguir el salto atrás provocado por la crisis energética actual, motivada por los grandes monopolios como la OPEP, Rusia, etcétera? Yo creo que es un momento muy particular, que se caracteriza por varias cosas. Primero, la respuesta de fondo este es un motivo adicional que explica por qué es capital acelerar la transformación del sistema energético, y es una dimensión de seguridad que no solamente está asociada a la seguridad de suministro, sino también a la viabilidad de los precios, a la estabilidad de los precios. Lo que explica por qué hay un fortalecimiento del debate en torno a la autonomía estratégica también en materia de energía en Europa, que se combina, como decía antes, con algunos elementos de flexibilidad sin desviarse del objetivo, de la finalidad, que al revés se acelera y se incrementan los objetivos. Y esta es una respuesta bastante extendida a nivel mundial.
Dos comentarios adicionales muy relevantes. Pensemos que cuando hemos intentado o estamos intentando trabajar en esa sustitución de uno de los primeros proveedores de materias primas energéticas en Europa, pero también a nivel mundial, la respuesta de los productores de gas y petróleo ha sido: yo no tengo capacidad de incrementar mi producción de un día para el otro. Es más, yo he entendido desde París, y este es un mensaje muy importante porque significa que incluso con todas las limitaciones que tiene o la falta de velocidad que esto representa, yo he entendido desde París que debía ir modulando mis nuevas inversiones, mi capacidad de puesta en producción de nuevos yacimientos. Por tanto, he ido incorporando en mis estrategias una reducción paulatina. Y ahora reactivar eso no es tan sencillo. Ese es un debate que se produce entre países productores y países consumidores. Países consumidores y sector financiero que fue incorporando en su valoración de riesgo financiero e inversor la necesidad de ir saliendo de nuevas inversiones en gas y petróleo. Yo creo que hay una tercera dimensión que es muy relevante, que es cuáles son los efectos en cascada que se producen como consecuencia de nuestros comportamientos como europeos. Es decir, la búsqueda de alternativas para conseguir otros proveedores de materias primas energéticas para el consumo europeo significa que en muchas ocasiones vamos a buscarlas en países proveedores de otros países. Vamos a buscar diésel a India, que a lo mejor exportaba a otros países de la zona o a África, generando tensiones en esos otros países cuya capacidad de pago evidentemente es inferior que la de los países europeos. Y esta es una tercera dimensión muy notable también. Es decir, de cara a la COP de Egipto va a ser fundamental, y me parece que en líneas generales esto está siendo visibilizado y está siendo entendido y es un motivo adicional de preocupación, el acelerar no solamente la transformación del sistema energético y los impactos directos o indirectos que eso tiene en los distintos países y en los distintos grupos sociales, y al mismo tiempo pensar en cómo ese mundo complejo tiene muchas interdependencias y muchas conexiones entre sí que nos obligan también a ser solidarios, es decir, a imaginar qué representa el hecho de buscar soluciones solamente con respecto a nosotros mismos, acaba generando tensiones en terceros países que nos vuelven de vuelta. Dicho lo cual, es obvio, lo estamos viendo, se produce en el cortísimo plazo un margen de flexibilidad mayor. Es decir, una economía grande como la economía alemana, con un elevadísimo nivel de dependencia en carbón, en petróleo y en gas de Rusia, en el cortísimo plazo, sin renunciar a sus objetivos, busca carbón en Colombia. Muy bien, y ahora ya para terminar en hora vamos a hacer un refrito con todas estas que vienen de renovables, insisten en las renovables. Entonces, bueno, dicen, el reciente posicionamiento de la Comisión Europea se indica la necesidad de agilizar el despliegue de renovables. Para facilitar esto, establece la declaración de interés público con objeto de hacer más fácil el proceso de obtención de permisos. ¿Tiene el Gobierno algún plan para que esto pueda ser efectivo en la compleja estructura de la Administración española? Sigo con estos temas y dice, a pesar de que el mar cubre más de 2/3 partes del planeta y es mucho más efectivo que la Tierra en el secuestro de CO2, se siguen haciendo más esfuerzos en tierra que en el mar. ¿Qué opinas sobre esto? Entendiendo que supone un importante esfuerzo compatibilizar la ley de costas con la instalación de nuevos parques eólicos desplegados por todo el territorio español, cuyos proyectos anteriores fueron paralizados por ser considerados de importante impacto visual en el turismo de sol y playa y para la fauna autóctona, considera que la actualización de mapas de zonificación ambiental para la implantación de proyectos de energía renovable podría verse nuevamente afectada por este aspecto. ¿Cómo afectaría? Dado el hecho de que España tiene una muy escasa plataforma continental, ¿considera posible alcanzar las cifras de creación de energía con sistemas y plataformas flotantes? Y teniendo en cuenta el éxito de la industria eólica marina europea y gran cantidad de emplazamientos ideales para los que disponen en España, ¿cuáles son los motivos que están frenando tanto la industria en nuestro país? Y agradecemos
Otra, la apuesta por el impulso de las energías marinas. En este sentido, ponemos a su disposición la fórmula de crear energía marina de la automotriz, o bueno, no sé qué pone aquí. Bueno, y a todos los de turbinas hidráulicas adosadas a los espigones de los puertos. Bueno, en fin, en el fondo todas vienen con todas estas son de este ámbito. Muy bien, pues muchísimas gracias por las preguntas que son muchas y muy interesantes todas. Mi primera reflexión con respecto a la tramitación, a los permisos y a la valoración de los proyectos desde la perspectiva de la evaluación de impacto ambiental. Es verdad que se ha incorporado en la presentación, en la comunicación que hizo la Comisión Europea el día 18, un set de medidas, un paquete de medidas para acelerar la tramitación de impacto ambiental, donde se propone la declaración de interés general, de interés público para este tipo de proyectos, y se introducen algunas de las cosas, algunas las habíamos incorporado en nuestro decreto ley de 29 de marzo, luego lo comentaré, que habíamos trabajado directamente con la Comisión, y otras van más allá. Hay dos aspectos muy interesantes y novedosos, y hay que ver un poco cómo se materializan. Uno es esto, el que puedan declararse de interés público. Otro es el hecho de que proponga que se reserven espacios. Están hablando fundamentalmente de reservar espacios en tierra, pero que se reserven espacios, es decir, que en los planes de ordenación se determine en qué ubicaciones hay una reserva en favor de las energías renovables. ¿Qué es lo que habíamos hecho nosotros? Yo creo que la realidad de la que nosotros partimos es una realidad de expectativa tan grande y de valoración tan positiva del potencial y la capacidad de España, y no me refiero solamente a las condiciones geográficas o climatológicas, también me refiero a las condiciones técnicas, a las condiciones humanas y a las capacidades industriales, que el volumen de energías renovables en tramitación más que duplica el objetivo a 2030. Y esto está representando un desafío muy importante para las administraciones que se han visto desbordadas, no estaban dimensionadas para poder tramitar con rigor todo ese volumen tan representativo, tan significativo. Y evidentemente eso pues genera algunas tensiones o ansiedad, cómo, por qué, cuánto se tarda. Desde la perspectiva de las comunidades locales, ¿qué significa que yo aquí de repente tengo 8 proyectos en mi término municipal y no tengo ni capacidad para evaluar esto que representa? Este es un punto que a mi juicio debe ser tomado en consideración y debe ser tratado con mucho cuidado desde el primer momento, es decir, desde el primer momento de diseño de nuevos desarrollos debe tomarse en cuenta cuáles son las expectativas o las preocupaciones de las comunidades locales. Con una contestación local fuerte es mucho más difícil, por mucho que se diga lo que se quiera en los boletines oficiales del Estado, que los proyectos lleguen a buen puerto, y me parece que está habiendo una actitud muy constructiva y mucho más comprensiva por parte de los desarrolladores. Es también interesante la propuesta de reservar territorio. Reservar territorio no tanto porque haya una moratoria hasta tanto se haya adoptado un nuevo plan de ordenación, sino porque se invite a los ayuntamientos a fijar antes de X plazo qué superficie entre X e Y porcentual de su territorio municipal queda reservado para el despliegue de renovables. Digo que eso evidentemente genera un debate, pero también debe facilitar un consenso, una participación de los vecinos, de las comunidades locales. Por tanto, hay una muy buena parte que incorporamos en el decreto ley de 29 de marzo, donde introdujimos un sistema de fast track en el que hay una evaluación, un análisis estratégico sobre la base de una información remitida directamente a la administración competente y se hace una valoración integral reduciendo plazos. Hay otras alternativas que aparecen en esta comunicación que tenemos que ver despacio. No es el modelo por el que nos hemos decidido en el desarrollo de la eólica offshore ni en el desarrollo de las renovables en lámina de agua, fotovoltaica flotante. ¿Y por qué no es lo que hemos decidido? Porque si bien en tierra la iniciativa es del promotor y lo que hay es un control en determinados momentos por parte de las administraciones, en lámina de agua y en el mar
prima la consideración de dominio público y, por tanto, hacemos a la inversa. Es decir, sacamos a concurso y gestionamos un poco de manera ordenada ese despliegue que requiere de algunos elementos técnicos adicionales, tanto para la evacuación como para la integración de otras variables. Por eso, los planes de ordenación de espacios marítimos, lo que hay es una reserva específica y una reserva específica que irá saliendo a concurso según se vaya determinando. No ha habido un retraso al respecto. Yo creo que con respecto al mapa eólico offshore, al mapa de potencial eólico offshore del año 2007, que generó 0 desarrollos hasta hoy, y este nuevo modelo, lo que sí ha habido es un cambio muy importante en costes relativos. Sí ha habido un cambio de enfoque con respecto a quién lleva la delantera, quién gestiona o quién ordena los desarrollos, pero en aquel momento, incluso con ese mapa eólico que nos ayuda a entender parte de los planes de ordenación de espacios marinos, primero, las tecnologías eran mucho más costosas y estaban mucho menos maduras aquellas que eran flotantes. Segundo, todavía tenía un potencial muy grande y una curva de aprendizaje que se aceleró el despliegue onshore, por tanto no hubo un interés real por parte de los desarrolladores offshore y esto ha cambiado. Tercera consideración con respecto al secuestro de CO2. Yo diría que el mar, y este es un foro en el que esto hay que decirlo con mucha prudencia, porque evidentemente son ustedes los mayores conocedores de los espacios marinos, sigue siendo un gran desconocido en muchas dimensiones. Si conocemos mal nuestro subsuelo, todavía conocemos peor qué es lo que representa y cómo son las dinámicas ecológicas de corrientes o de fijación, secuestro de CO2 o de lecho marino, y eso nos obliga a ser prudentes, cautos con respecto a cómo se gestiona, aplicando de algún modo el principio de precaución. Hoy por hoy, lo que sabemos en términos de secuestro de CO2 y en términos del papel de termostato que desempeña la superficie marina es que tenemos grandes alertas con respecto al deshielo de los polos y la liberación de grandes volúmenes que pueden superar de manera exponencial y en muy corto plazo la concentración de gases de efecto invernadero. Sabemos que, en efecto, va concentrándose calor y CO2 en fondos marinos, pero que en un determinado momento se puede liberar más rápido de lo que se pensaba, que altera también las condiciones físico-químicas de las superficies marinas, teniendo impacto en los seres vivos, es decir, en las masas que luego, bueno, pues susceptibles de ser pescadas, pero también en el conjunto de la biodiversidad marina, y por tanto la orientación a qué representa o cómo se puede inducir el secuestro de CO2 en el espacio marino, en el subsuelo marino, a través de fertilización artificial y cosas parecidas, pues es algo que se gestiona con prudencia, con cautela. Es evidente que no es algo descartado, es evidente también que hay que gestionarlo con prudencia. Yo creo que estas son más o menos todas las cuestiones en esta ronda de preguntas final. Pero sí me gustaría, si me lo permites, acabar mi intervención en este último punto que acabo de mencionar. Yo creo que, como decía, España es un país que mira orgullosamente y vive orgullosamente del mar, tanto desde dentro, tierra firme, como desde las actividades marinas en sí mismas. Sigue siendo, con todo, un gran desconocido con respecto a potencial y con respecto a desafíos, y nuestra obligación como generaciones presentes es trabajar juntos para identificar la manera más inteligente de aprovechar, pero de gestionar y mantener. Así que quiero agradecer no solamente el trabajo que hacéis como clúster, sino también la necesidad y el ofrecimiento por vuestra parte de trabajar conjuntamente en el entendimiento, en la propuesta y en la regulación por venir, hasta tanto tengamos o cuanto más tengamos ensayados y entendidos qué representa esa eventual nueva regulación, todas las respuestas a los desafíos que tenemos por delante. Así que muchísimas gracias por la invitación y a vuestra disposición siempre. Muchas gracias, vicepresidenta.
Nos haría mucha ilusión que nos firmases el libro. A ver, aquí está. Queridos socios, muchas gracias por vuestra asistencia.